Muy buenas noches. Bienvenidos a todos, a todo el público en general, a la comunidad xochimilca. Hoy de nuevo en el programa, en las charlas de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco, nos hace el placer de estar aquí presente para enriquecernos en cuanto a los problemas ecológicos que suceden en el sur de la ciudad, en este caso Xochimilco. El compañero biólogo Luis Zambrano nos hace el favor de estar aquí ilustrándonos un poco ante este problema actual. Igual saludamos a todo el público y les damos las gracias por escucharnos, por ir salvando todos estos problemas ecológicos que están sucediendo. Pues hoy el tema toca en cuanto al puente vehicular Cuemanco, el impacto ecológico, social, de movilidad que implica en el sur de la ciudad, la afectación al área nacional protegida, en la zona de riesgo o la Ciénaga Grande, en San Gregorio Atlapulco, con ese gran proyecto nefasto que llamado Mexica. Hoy nos acompaña Luis Zambrano, el compañero Luis Zambrano, y reitero, agradezco a nombre de la coordinación su presencia y pues te damos la bienvenida, te cedo la palabra y muchas gracias de antemano. Pues bueno, pues antes que nada también yo quisiera agradecer la invitación. Es para mí también un honor estar platicando con ustedes, platicando con la gente de Xochimilco, trabajando con la gente de Xochimilco, porque yo sé que si no es por ustedes ya no tendríamos Xochimilco. Entonces, pues ustedes son como el primer frente que nos apoya y nos ayuda al resto de los capitalinos para poder tener pues un lugar que todavía nos da muchos servicios ecosistémicos, entre los cuales está, y siempre empiezo con el de la cultura, porque es el que más menospreciado de todos, pero también está el del agua, nos ayuda a tener agua, nos ayuda a evitar inundarnos, nos ayuda a muchas cosas, Xochimilco. Entonces, les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho que estén trabajando junto con otras personas sobre esta serie de temas. Empezando la plática, pues me pidieron que habláramos un poquito sobre el puente vehicular periférico Cuemanco, que es uno de los, podría yo decir, sinsentidos, por decirlo de alguna manera, más grandes que tiene este gobierno actual, que no es nuevo, viene de una serie de proyectos vehiculares que iniciaron con el segundo piso y que tomaron muchísima más fuerza luego con el segundo piso y el distribuidor de Miscuac. Luego tomaron mucha más fuerza en el siguiente sexenio, en el sexenio de Marcelo, con la supervía, con el reforzamiento de muchos segundos pisos a lo largo de todo el periférico, y luego Mancera intentó hacer este puente vehicular a principios de su sexenio. Ahorita vamos a ver, no lo logró, pero pues antes de que dijéramos que se acabara de sentar el gobierno, este nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues antes de que nos podemos sentar a ver qué es lo que estaba pasando, y lo empezó a construir sin permisos, sin manifestaciones de impacto ambiental, bajo argumentos muy poco claros en términos de movilidad. Pero antes de hablar directamente del proyecto, quisiera empezar con la segunda transparencia, por favor, que son una serie de mapas azules. Estos pequeños mapas azules nos dicen más o menos, estos mapas están si no mal recuerdo, en el libro de la doctora Rojas Rabiela, que por cierto mañana va a dar una plática sobre su nuevo libro, sobre precisamente cambios hidráulicos en la ciudad, en las diferentes megalópolis, particularmente la Ciudad de México. Se los recomiendo. En podemos ir viendo cómo se fue secando un poco el lago, y en el mapa de hasta abajo a la derecha uno puede ver Xochimilco, que es ese pequeño cuerpo de agua
oeste, de los dos más abajo, el otro es Chalco, obviamente, y tiene su piquito, que ese es un piquito muy importante. Para darnos un poco de contexto en términos históricos, hemos venido secando el lago poco a poco, como lo ven en pero si le pasas a la siguiente, la número 3, podemos darnos cuenta un poco de cómo este gran cambio ha sido más bien mucho más dramático en los últimos años. Esta figura que tenemos es una figura que hizo el doctor Ezequiel Ezcurra hace ya, pues en 1992, hace ya más de 20, casi prácticamente 30 años, no, más prácticamente 20 años, perdón, y la doctora Marisa Massari, en una plática que dieron en el Colegio Nacional, y si vemos cómo fue creciendo la población en la Ciudad de México en las épocas precolombinas, pues uno va viendo cómo va creciendo poco a poco la población, incluso ahí se pueden ver incluso algunos eventos históricos, como por ejemplo la explosión del Xitle, que eso redujo un poquito la población, cuando la población eran más o menos 100,000 habitantes. Fíjense que además la parte de las Y, la parte del número poblacional está logarítmica. Lo que quiere decir es que va creciendo muchísimo más con un puntito que vaya más para arriba. Y luego bajó tantito, sobre todo en la conquista, porque se murieron muchas personas, muchos indígenas fueron asesinados por la conquista, pero luego fue creciendo muchísimo más rápido en la colonia. No fue sino hasta hace 10, 15 años que empezó, hace 20 o 30 años que creció de manera espectacular, que esos son los últimos 2 puntos que ven ahí. Esto tiene mucho que ver con el efecto que estamos queriendo tratar de entender ahora en términos de Xochimilco. Si nosotros vemos este crecimiento tan dramático que hablamos de 1 millón a 20 millones de habitantes en tan poco tiempo, podemos ver que el ecosistema no puede resistir tanto en tan poco tiempo, sobre todo si lo hacemos muy, muy mal. La que sigue, la transparencia número 4, es un pequeño mapa de qué es lo que es Xochimilco. Y sí, quiero hacer mucho énfasis en esto. Xochimilco es toda esta parte que está al sur de la ciudad, que incluye pues 230, 240 hectáreas que están en el norte, de que ahí se ve claramente periférico como lo cruza. Está la pista de Cuemanco, donde en las Olimpiadas del 68 se celebraron las de remo y canotaje, las competencias de remo y canotaje, y ahí justamente cruza periférico. La parte de abajo de Xochimilco es justamente la zona más chinampera, que está siendo, si se fijan, un poco invadida por la zona sur, y pues también en la zona norte, si se fijan, está completamente rodeada de casas, ¿no? La parte del triangulito norte, que es la que tiene Xochimilco ahí metido, es la que está mucho más rodeada y presionada por la urbanización. Debemos recordar que Xochimilco es de los últimos pedazos que están de la zona plana del Valle de México, que todavía están sin urbanizar. Todo lo demás ya lo urbanizamos, ya le pusimos casas encima. De las pocas cosas que quedan es el nuevo aeropuerto, donde se iba a instalar el nuevo aeropuerto, era el otro pedazo que queda de zona plana, pero la razón por la cual esto no ha sido invadido por muchas casas tiene que ver fundamentalmente con que se puede inundar, por un lado, pero por otro lado, y más importante, porque los mexicanos más o menos hemos logrado respetar la cultura chinampera. Entender y respetar la cultura chinampera ha sido un poco parte de lo que hemos querido trabajar los mexicanos, y por eso hemos resistido un poco estos asentamientos irregulares que se han intentado poner dentro de esta área natural protegida, y también la hemos llenado de membretes. Uno es que es área natural protegida, otro que es sitio Ramsar, otro es sitio UNESCO, es un patrimonio mundial cultural y ecológico, está ligado al centro histórico. Para la UNESCO es tan importante este pedazo de tierra como el centro histórico de la ciudad en términos culturales. Entonces es un lugar que hemos logrado tener nosotros y conservar a pesar de los embates de la urbanización.
Ahora, cuando yo me refiero a asentamientos irregulares, normalmente las personas piensan en la gente que invade de alguna u otra manera, de manera hormiga, y que se ponen ahí primero con una casita y chiquita y luego con varias casas más establecidas, y luego ya piden drenaje y piden electricidad, etcétera. Y sí pasa eso, pero también me quiero referir no solo a esas, sino también a las que tienen un cierto aire de legalidad, que son las que permiten los gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno de Marcelo Ebrard, en la zona norte, donde está el Parque Ecológico Xochimilco, se quería hacer lo que Marcelo Ebrard le llamaba el acuario más grande de Latinoamérica, lo cual iba completamente en contra del plan de manejo del Xochimilco, pero él lo quería hacer de alguna u otra manera. Entonces, también están estos proyectos disque legales que en realidad son completamente ilegítimos, y lo único que promueven son la urbanización y el deterioro de este gran ecosistema que es Xochimilco. Uno de esos proyectos justamente es este puente vehicular, que yo le llamo también Supervía Oriente, porque en algún momento, cuando se ideó, así se le llamaba. Ahora, si pasamos a la transparencia número 5, que es lo que llamaron un acercamiento a la zona del periférico, donde está el Parque Ecológico de Xochimilco, donde está el mercado, la zona chinamperra, podemos ver cuál es el pedazo que se va a urbanizar, que se va que se va a afectar de manera directa. Las personas que han pasado por ahí, que supongo que muchos de los oyentes de este canal han pasado por ahí, se darán cuenta de que periférico, justo hasta antes de Xochimilco, se pueden ver los dos sentidos y solo están separados por una pequeña barrera, bueno, una gran barrera que evita que choquen los carros, y justo en ese momento se abre dejando un camellón muy grande que es un gran humedal. Entonces, ese camellón, que es lo que vemos en este acercamiento del mapa de Google Earth, ese camellón tiene un sentido muy lógico, y es que ese camellón se creó así a principios de los 90, justamente cuando el doctor Ezcurra estaba haciendo su gráfica. A principios de los 90 se dio continuidad al anillo periférico. El anillo periférico acababa justo en Xochimilco, pero se le dio continuidad al anillo periférico, y al momento de trazar las líneas y al momento de plantearlo, la gente que pensaba que Xochimilco era muy importante y la parte de arriba, la parte del norte también era muy importante, dijo, si ponemos la calle igual como viene de la parte suroriente, surponiente, entonces se va a estrangular la zona norte con respecto a la zona sur. Desde los 90 ya se sabía que las calles, que las grandes avenidas podían ser grandes fragmentadores de los ecosistemas. Entonces lo que se decidió hacer en ese momento fue separar las calles, separar los sentidos y poner un gran camellón, un gran humedal en ese camellón que le permitiera reducir el efecto de fragmentación que genera la avenida a los humedales de Xochimilco. Entonces por eso se ven esos humedales, porque por abajo de la calle de periférico pasa agua y pasan animales y les permite llegar de la zona sur a la zona norte y de la zona norte a la zona sur. Entonces es curioso, pero cuando Mancera vio que podía hacer esto, dijo, ay, bueno, ahí está perfecto porque no le estorbamos a nadie, cuando en realidad lo que debería estar pensando es todo lo contrario. Este es, digamos, como el cuello de Xochimilco. Si se le cercena el cuello, aunque sean muy pocas áreas, aunque sean muy pocos metros cuadrados los que se le puede cercenar, está cercenando una arteria de fundamental importancia para la conectividad entre la zona sur y la zona norte. ¿Y qué pasaría en dado caso de que esto sucediera? Lo que sucedería es que la zona sur estaría completamente aislada de la zona norte, y la zona norte, que es la más pequeña, la más presionada, la más vulnerable a los asentamientos irregulares, pronto estaría urbanizada. ¿Por qué? No solo porque estuviera cercenado la zona sur de la zona norte en términos hídricos, sino también porque este tipo de estructuras, de infraestructura,
lo que promueven es justamente un aumento en la urbanización de las regiones. Cualquier urbanista lo puede decir. Yo doy clases en la Facultad de Arquitectura en Urbanismo y me rodeo de muchos urbanistas, y lo primero que dicen los urbanistas es: tú pones una calle y al rato tienes casas alrededor de ella. E incluso la Ciudad de México tiene la forma de las calles que la ha generado. Entonces, si ponemos de manera directa un puente aquí, aun cuando le pongamos vallas y aun cuando le pongamos todo tipo de artilugios, ese lugar se va a urbanizar. Y no se los estoy diciendo además sin ninguna prueba. La supervía es la mejor prueba porque es el mejor caso reciente. La supervía se hizo hace 10 años, se planeó hace 10 años, y uno de sus argumentos pasa por dos grandes cañadas que son fundamentales también para la sobrevivencia de la Ciudad de México, en la parte oriente de la ciudad, en la parte poniente, perdón, en la supervía poniente, en la parte poniente de la ciudad. Y lo que decían en ese momento la secretaria del Medio Ambiente y el jefe de gobierno era que como era una supervía de paga, entonces nadie se iba a atrever a urbanizar esas dos grandes cañadas. Y véanlas ahora, lo que lograron hacer con esas dos grandes cañadas, los dueños, que en un principio no podían hacer nada, es que después de varios litigios pudieron comenzar a fraccionar y a fragmentar, bajo el argumento de que tenían justo una vía para poder entrar y salir, como es la supervía. Entonces ya lo hemos visto, y lo hemos visto en ejemplos mucho más cercanos a los 10 años. Entonces, pensar que un puente vehicular como no va a generar un gran tipo de deterioro de manera directa, como es el cercenar y fragmentar dos áreas, o de manera indirecta, como es la promoción en los próximos 10, 15 años de la urbanización del lugar, sugiere que las personas que están tomando este tipo de decisiones, una de dos, o no saben o no entienden de historia reciente ni de urbanismo, o dos, sí saben y sí entienden y aún así no les importa. Y como no les importa, pues creo que es todavía peor, porque la ignorancia todavía puede ser de alguna manera perdonada, pero la corrupción, cuando sabes que está, puede ser bastante más grave, ¿no? La que sigue es la transparencia número 6, habla de las implicaciones ecológicas y de servicios ecosistémicos. Son las implicaciones políticas, las implicaciones económicas y las implicaciones urbanas. Y de eso voy a hablar, ya empecé a hablar de eso un poquito hace unos minutos, pero quisiera profundizar un poco más en cuáles son las implicaciones ecológicas. Y como les dije, si ponen la número 7, esa es una fotografía de los pelícanos que vienen desde el norte y que se quedan mucho tiempo justamente en el Parque Ecológico de Xochimilco. Si ustedes se fijan, toda esta biodiversidad, y eso es últimamente lo que he estudiado a nivel de urbano, toda la biodiversidad necesita de grandes corredores para poder sobrevivir. Sobre todo entre más grandes los animales, más corredores se necesitan. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que grandes vías, grandes avenidas, grandes puentes no son fáciles para estos animales de pasarlos de un lado al otro, aunque estén a 10 metros. Y les puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, los pumas y los grandes pumas, se ha visto que en Los Ángeles las avenidas o lo que le dicen en Estados Unidos los highways son justamente, aunque sean muy chiquitos, son grandes fragmentadores y no pueden pasar de ahí y están completamente encerrados en una pequeña zona. Aunque puedan pasar animales más pequeños, los grandes animales no pueden pasar. Y así como los pumas y los otros pequeños, otros felinos un poco más pequeños no pueden pasar, tampoco pueden pasar aves de mediano tamaño cuando les pones un puente en medio o cuando les pones un periférico sin ninguna capacidad de paso en medio. Por ejemplo, los ajolotes, en términos de agua, o sea, si les cierras los canales, pues no pueden cruzar, y otro tipo de animales y de plantas. Es por eso que es fundamental mantener estos corredores verdes.
Y es por eso que estamos perdiendo bastante en términos de biodiversidad si hacemos este tipo de puentes vehiculares. La siguiente, que es la número 8, la número 8 habla de, de cosas tan actuales como esto. O sea, este es un artículo que justo leí hoy en la mañana que dice, ¿quiere usted detener la siguiente pandemia como la que estamos sufriendo ahora con el coronavirus? Empecemos a proteger las zonas naturales y los hábitats. La teoría de este artículo sugiere fundamentalmente que cuando los animales están más estresados, porque tienen grandes avenidas, porque tienen grandes zonas urbanas alrededor, esos animales son más susceptibles a contraer y a enfermarse, y al enfermarse es más fácil que un virus evolucione rápidamente y se convierta en otra cosa, y al convertirse en otra cosa puede ser susceptible de pasar a los seres humanos. Eso se le llama zoonosis, cuando una enfermedad de un animal pasa al ser humano, que pasa mucho y muy a menudo, pero podría pasar mucho menos cuando las áreas naturales protegidas, cuando estén bastante más grandes y los animales no se sientan tan estresados y sean tan susceptibles a estar enfermos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en términos generales, que cuando nos toca un problema tan grave como es esta pandemia, cuando vemos que se nos destruye la economía, que se nos destruyen nuestras actividades cotidianas, que se nos pone en peligro y se pone en peligro a las personas más vulnerables, que son las que tienen menos poder adquisitivo, por una enfermedad como esta, luego no sabemos de dónde viene o por qué viene y le echamos la culpa a cualquier tipo de personas, cuando en realidad vienen de cosas como esta, de no respetar a la naturaleza, de poner por encima a los elementos económicos, que poner por encima a el futuro cercano y lejano de nosotros y nuestros propios hijos. Entonces tenemos que empezar a pensar un poco en este sentido antes de seguir planteando infraestructura que no tiene sentido. Ahora, si nos pasamos a la 9, nos daremos cuenta de que cuando uno ve, por ejemplo, Periférico y ve los canales de Xochimilco, ve esto. Y entonces yo me puedo imaginar claramente a Mancera y claramente a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard y al propio Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno decir, ay, bueno, pues esto si lo tapamos no pasa nada. No, sí pasa y pasa mucho porque la naturaleza está en estos sitios. Está en estos lugares en los cuales aparentemente es un lote baldío, aparentemente son malezas creciendo sin entender nada, aparentemente es un lugar todo contaminado y probablemente sea en parte contaminado, pero ahí hay mucha vida. Ahí esto es un gran corredor para muchos animales y muchas plantas. Aquí en estos lugares que no se ven como los grandes parques o jardines del Belvedere en Austria, sino que son como la naturaleza crecía y crece alrededor de un lugar, es donde se da la verdadera biodiversidad. Cuando uno plantea esto y la gente dice, ay, no, esto es un lote baldío y un río cochino o un canal cochino, pero si lo hubiera visto Darwin o si lo hubiera visto Humboldt, que eran los grandes naturalistas, grandes repensadores, hubieran dicho, este es el lugar mucho más importante que cualquier jardinucho o cualquier acuario que se pudiera dar. Es por eso que son tan importantes. La que sigue, la número 10, es justamente alguien que tenía un gran ojo para entender esto, era justamente Diego Rivera. Y este es uno de los, en el Cárcamo, en Chapultepec, que está este mural, justamente hablando de la importancia de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza, y en medio está un ajolote. Es justamente el animal más importante, yo me atrevería a decir, del país, o del centro del país. Tan es así que lo sabrán ustedes, pero va a estar en los billetes de 50 pesos, va a estar en las chinampas van a estar en el billete de 50 pesos, y es curioso cómo pensamos en algo de gran importancia como es los 50 pesos para plasmar algo que nos importa mucho, como es el ajolote, pero a la hora de
tratar de conservarlo en el momento, a la hora de decir en el momento esto es lo que tenemos que conservar y decidir no darle importancia a una infraestructura, entonces preferimos la infraestructura. Entonces está en el propio billete que los está destruyendo. Y por eso nos preocupa muchísimo, porque no está entendiendo este gobierno que se había dicho que entiende cosas complejas porque viene de la academia, parece ser que aun cuando entiende de cosas complejas, no está entendiendo hacia dónde debemos ir. Y la que sigue es justamente lo que les quería decir en términos ecológicos de que ahorca la parte norte de Xochimilco. Fíjense cómo está este pequeño triángulo, que son 200 y cacho de hectáreas, al norte de Xochimilco, rodeado, por un lado, de casas y de zonas urbanas, y lo único que lo mantiene justamente es la zona sur, su conexión con la zona sur, aun cuando esté periférico pasando por encima. En el momento en el que le cercenen, como al cuello de una persona, que le pueden cercenar un pedacito de cuello, pero es bastante más importante ese pedacito de cuello que todo lo demás parte de los cuerpos. Cuando le cercenen ese pedacito, entonces la zona norte va a sucumbir en términos urbanos por bastantes especuladores del terreno, por bastantes gente que no tiene escrúpulos para invadir esta zona. Entonces estamos viendo cómo una zona de gran importancia está siendo ahora sí que ahorcada gracias a un triste y sin sentido puente vehicular. La que sigue, y yo nada más quisiera plantear esto, las políticas hace 6 años, o sea, cuando empezaba el gobierno de Mancera, yo tuiteé esto, dice, hay información oficial sobre el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental en la Supervía Oriente, y la secretaria de Medio Ambiente de ese entonces, Tania Müller, me contestó, todavía no hay resolutivo. Es muy triste, pero 6 años después seguimos con otra secretaria de Medio Ambiente, con otra jefa de gobierno, seguimos sin tener un resolutivo. La mía se presentó, le costó muchísimo trabajo a la sociedad obtenerlo, no lo obtuvimos por SEDEMA, se tuvo que obtener de otra manera. Hicimos un análisis y seguimos sin tener resolutivo. Aún así, sin resolutivo se empezó a construir como al mes y medio después de que se presentó la manifestación de impacto ambiental, lo cual habla de muchos problemas dentro de la parte burocrática del gobierno local. Habla de muchas prisas, una gran prisa por construir esto, por no dejar crecer o no enseñarle a la sociedad qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, qué es lo que se debe de hacer en términos generales, sino hacerlo ya lo hago rápido, la gente se quejará, pero se quejará poquito, y lo hago en favor de los automóviles. Una cosa que quería decirles en términos ecológicos, imagínense, yo soy muy ciclista, imagínense un puente. Los puentes son lo peor para los ciclistas. Bueno, pues así como es lo peor para los ciclistas, también es lo peor para los animales. Entonces, los puentes solo benefician a un grupo de personas, y es el grupo de personas que tiene automóvil. Todos los demás grupos de personas no somos favorecidos por una infraestructura que se está haciendo en ese lugar. La que sigue es las implicaciones económicas. En ese sentido, hace 6 años lo estaba haciendo Cemex, Cementos Mexicanos, y se suspendió. ¿Por qué se suspendió? Pues no sabemos por qué se suspendió en esa época, pero lo que sí es que se suspendió y se canceló la obra. Ahora volvemos a verlo, lo vemos en la manifestación de impacto ambiental, que el director de la empresa, que creemos que es una prestanombres, es el mismo que hizo el distribuidor de Miscuac, justo cuando la doctora Claudia Sheinbaum era la secretaria del Medio Ambiente y coordinaba todos los trabajos. Entonces uno puede ver que hay ligas por ahí históricas sobre lo que está sucediendo en términos de infraestructura. Ahora, ¿qué empresas podría ser? No sabemos, o sea, nos podemos imaginar que a lo mejor es como Riobó,
Se me ocurre que puede ser Riobó, puede ser Cemex, puede ser ICA, alguna de estas empresas puede ser la empresa que verdaderamente está detrás de este proyecto. Cuando uno analiza la manifestación de impacto ambiental, es todo un insulto a los instrumentos de protección ambiental. Está hecha apresurada, dice que como ya está perturbado, por ejemplo, uno de los argumentos es que como ya está perturbado se puede perturbar más, cuando justamente la idea de los instrumentos de protección de la naturaleza sugieren que cuando perturbado lo que hay que hacer es restaurarlo más que perturbarlo más. Entonces, nos sugiere que en realidad lo que estamos viendo ahora con las implicaciones económicas es que el gobierno lo que está buscando es darle a la empresa lo más pronto posible esto para que la empresa sea beneficiaria. Y por eso se nos ocurre que puede ser prestanombres, que no es una empresa pequeñita, sino que es una gran empresa y que se la dieron de adjudicación directa. Y por eso se nos ocurre Riobó fundamentalmente, o quizá otras, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones urbanas? La que sigue, la número 14. ¿Cuáles son las implicaciones urbanas? Bueno, las implicaciones urbanas, si nos vamos a la 15, es este pequeño juego que puse. Lo hice cuando estábamos tratando de explicar cuáles eran las implicaciones urbanas de la supervía y la urbanización en la zona. Si la persona que lo está pasando me puede ayudar un poco a ir viendo cómo crece y crece, cómo va modificándose un poco. Y básicamente lo que dice es, cuando tú tienes dos ciudades o dos áreas urbanas y tienes un área verde en medio, y lo que haces es le pones un puente, un túnel o lo que sea, lo que está sucediendo posteriormente es que se empieza a urbanizar la zona verde y acaba siendo un continuo urbano. Eso lo hemos visto en todos lados. Entonces, no nos pueden venir con el cuento de que ahora sí lo vamos a respetar, porque lo único que está diciendo es así como, me da la impresión de que es como las personas violentas que luego le dicen a uno, no, es que ya no voy a golpear a nadie, y a la siguiente borrachera vuelven a golpear a todo mundo. Estas personas no aprenden y nos da mucha tristeza porque creíamos que eran aliados y que sí entendían este tipo de fenómenos, que son fenómenos más complejos, y se está doblegando al gobierno a partir de una constructora, por muy poderosa que sea, está destruyendo una pieza fundamental de la cultura mexicana y del ambiente mexicano, como lo es Xochimilco. Y si nos vamos a la número 16, que ya es la penúltima, para abrir un poco las preguntas y los comentarios del público, pues mi pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Dejaremos que las constructoras le den forma a la ciudad? ¿Dejaremos que las constructoras sigan haciendo sin considerar a las personas y a la naturaleza como parte fundamental, sino que lo más importante para ellos es el crecimiento económico? Y por eso tenemos estos grandes multifamiliares en donde la gente vive de manera hacinada y de manera espantosa, tanto en términos de movilidad como en términos de calidad de vida. ¿O vamos a empezar ya a que el gobierno sea un gobierno que sí le dé a las personas su lugar, y que las constructoras sirvan para lo que deben de servir, para construir y mejorar la calidad de vida de las personas, y no todo lo contrario? Si dejamos que las constructoras le den forma a la ciudad, entonces preparémonos para sufrir las consecuencias. Y el problema de la pandemia del coronavirus es nada comparado con lo que vamos a empezar a sufrir, no solo a nivel local, sino a nivel regional. Vamos a tener grandes problemas de falta de agua, ya los estamos sufriendo, pero esto es muy poquito comparado con lo que vamos a tener después. Vamos a tener grandes problemas de ola de calor. Uno de los puntos, por ejemplo, ahora es que seguimos con gran contaminación. Hoy tuvimos contaminación muy alta en la Ciudad de México, a pesar de que no había automóviles, y eso tiene que ver fundamentalmente con que están las olas de calor cada vez más grandes, y entonces el ozono reacciona de esa manera, y por eso aumentan las concentraciones de ozono. ¿Por qué tenemos olas de calor más grandes? Porque tenemos áreas naturales mucho menores cada vez, tenemos menos árboles. Luego entonces preparémonos para sufrir las consecuencias. En serio, lo del coronavirus es nada comparado con lo que viene si seguimos por esta ruta. La otra opción es defenderemos las pocas áreas verdes que nos quedan,
y sobre todo las fundamentales como Xochimilco, las que nos han dado cultura, las que nos han dado alimento, las que nos dan biodiversidad, las que nos dan un mundo de servicios ecosistémicos a la ciudad, no a la constructora. La ventaja de Xochimilco es que nos lo da a todos, a todos los ciudadanos, desde Carlos Slim hasta la persona más pobre, reciben servicios ecosistémicos de Xochimilco. Los únicos que reciben beneficios de las construcciones como es este puente vehicular es esta constructora, quizá alguien intermediario que es corrupto dentro del gobierno, y la gente que utiliza los autos. Pero la gente que utiliza los autos ni siquiera es beneficiaria de largo plazo. La gente que utiliza los automóviles será beneficiaria por los primeros 3 o 4 años, pero luego volverá a tener grandes problemas de congestionamiento de automóviles, porque así funciona y así es la teoría y así funciona en el resto del mundo. Uno hace una calle y se satura a los 3, 4 años. Entonces, ¿estamos dispuestos a perder Xochimilco por darle dinero a una constructora y por beneficiar a un pequeño grupo de personas por 3 o 4 años? ¿O estamos dispuestos a defenderlo? Si es por defenderlo, entonces tenemos que ponernos a trabajar en términos activistas y cada quien desde su trinchera. Por ejemplo, a mí me toca generar información, darle información desde la academia o información objetiva que permita que la gente tome bien las decisiones, y habrá gente que necesita, que puede levantar demandas legales que permitan ir deteniendo este sinsentido, entre otras acciones que podríamos tomar, porque es evidente que el diálogo no ha sido lo más útil con este gobierno. Ese es el futuro que nos enfrentamos. Yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que si no nos movemos ahora vamos a sufrir mucho en el futuro más lejano. Y pues con la última, con la número 17, quiero agradecerles a todos y abrir las preguntas para poder empezar a contestar algunas de ellas, las que yo pueda contestar, e invitarlos a que nos sentemos a conservar Xochimilco. Si no, yo no tendría cara de decirle a mis hijas, a mis descendientes, que no hice absolutamente nada y porque ellos no pueden ver los paisajes que todavía podemos seguir viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Luis Zambrano. Agradecemos esta gran explicación magistral, abordando las diferentes problemáticas que atañen al área nacional protegida. De igual manera, damos paso a la primera pregunta, que es del compañero Trevor Muñoz, el cual nos pregunta, en perspectiva, ¿qué le depara al área nacional protegida de Xochimilco hacia el año 2030? ¿Se incumple Ramsar? ¿Cambia el uso de suelo a formas urbanas desordenadas? ¿Lograrán incidir en la conservación de los procesos de autonomía de los pueblos? Esa es una primera pregunta que nos mandó el público, y además enfatiza el punto de vista, realmente quiere el punto de vista de Luis Zambrano, así lo manifiesta el compañero Trevor Muñoz. Si quiere vamos contestando pregunta por pregunta, no son muchas, pero esa es la más extensa. Bueno, si quiere, esa es una. La otra mejor de una vez, se la paso. Sí. Permítame. Aquí viene la otra. Quiero preguntar si el tipo de suelo sirve para cargar cemento. Este es de Acrimonia Art, de la compañera Acrimonia Art. Otra pregunta es, ¿cuál es la relación remodelación Canal Nacional y Supervía Sur-Oriente? Esa es otra. Y la señorita, Sara Aguilar Juárez, nos pregunta, si se dejara de gentrificar el centro de la ciudad, ¿cree que la presión en la periferia bajaría y por tanto habría menos demanda de servicios como vialidades? Igualmente, la misma compañera Trimonia
nos pregunta, ¿perjudica este puente si vuelve a temblar o hay movimientos sísmicos? Obvio. Y otra nos preguntan dónde está el patronato del Parque Ecológico Xochimilco. Pues obviamente está ahí en la delegación. Igualmente la compañera Acrimonia A nos pregunta, si dejaran de vender tantos autos y realmente se hiciera un transporte seguro para la gente, sería mejor. Y esos puentes solo lo van a poder utilizar los que pueden pagar, como es hasta ahora. El que hicieron, como es hasta ahora el que hicieron. Es eso. Otra compañera, Elvia Solares, pregunta, ¿es que gobiernan los mismos que antes eran amarillos y ahora son guindas? Los intereses son los mismos, ningún partido cuida, de hecho, el medio ambiente. En campaña dijo Morena que una de sus prioridades era el medio ambiente, pero eran puras mentiras. Julio Ríos dice, felicidades por defender el territorio y el medio ambiente. Otra, para las personas que no estamos inmersas y no vivimos en Xochimilco, ¿cómo podemos hacer para sumar esfuerzos para evitar este ecocidio? Igual, Nayelia Chimba nos pregunta, este crucero realmente es muy problemático. Las personas que vienen del Estado de México y la zona oriente a trabajar a la Ciudad de México diario pasan por ahí. De verdad, las filas son grandísimas y ese puente haría más llevadero el hecho de pasar por ahí. De verdad, es un tramo súper pequeño que puede llevar más de una hora. ¿Cuál sería la solución a un urgente problema de vialidad sin dañar el medio ambiente? Igual la Acrimonia A nos pregunta, ¿por qué Carlos Slim se beneficia de Xochimilco? Enrique Lonich dice, gracias Luis, súper informativo esto. Mari Plata nos pregunta, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para defender y conservar Xochimilco? Otra pregunta dice, muchas gracias por la información. Mi duda es, ¿cómo podemos detener o amortiguar el impacto en la Ciénaga Grande, la parte norte de Xochimilco? Permítame tantito. Si quiere, no sé cuántas falten, pero si quiere le intentamos contestar todas porque ya son muchísimas. Sí. Muy bien, y mientras voy viendo alguna fundamental y ya te comento, entonces adelante con las respuestas, por favor. Ok, muchas gracias, sí. Las apunté todas, espero tratar de contestarlas todas, si no, discúlpenme, luego es como cuando son un mare magnum de preguntas, cuesta mucho trabajo, voy a tratar de contestarlas conforme se fueron preguntando, ¿cómo vemos Xochimilco en el 2030? ¿Si va a seguir siendo sitio Ramsar? Si va a poder mejorar la economía de los pueblos, etcétera. Pues miren, en el 2030, si a como vamos, podemos perder absolutamente todo, tanto patrimonio de la UNESCO como sitio Ramsar, etcétera. Eso va a depender de los instrumentos internacionales que nos indican, que son los que evalúan si nosotros somos como mexicanos capaces de conservar o no un patrimonio mundial o un humedal de gran importancia como Yo quisiera creer que somos los mexicanos suficientemente buenos para eso, y los mexicanos somos todos, tanto el gobierno como la sociedad civil. Yo quisiera creer también que el gobierno se va a dar cuenta tarde o temprano de que podemos perder justamente ese patrimonio y que vamos a hacer algo al respecto. Uno de los proyectos que estamos justamente generando, incluso con ayuda de la Secretaría de Cultura del gobierno federal y con un pedazo de la delegación de Xochimilco también, es justamente el tratar de revitalizar la chinampería, que es la que nos dio más que no solo alimentos, sino cultura. Y eso es parte de lo que quisiéramos revitalizar para la economía de los pueblos. Una agricultura chinampera que nos permita a los mexicanos, a partir de los chinamperos, recibir alimento de manera ecológica y sostenible, pero con la condición de que los propios chinamperos ganen no solo dinero, sino el prestigio suficiente por ser chinamperos.
Ese es un proyecto que llevamos mucho tiempo, que hemos logrado convencer a bastantes personas de los gobiernos, tanto locales como federales, y que ahí vamos poco a poco. Eso es parte de lo que quisiéramos, pero eso es justamente lo contrario y por eso nos perturba mucho como este tipo de infraestructuras, ¿no? Nos perturba mucho estas infraestructuras porque van justo en el sentido contrario, y si de por sí es poca la inversión para los chinamperos y mucha la inversión para la infraestructura, a la hora de los vientos se mueve para el otro lado, ¿no? El tipo de suelo sirve para cargar las columnas que están queriendo hacer ahí. La verdad es que esa es una pregunta que se les tendría que hacer a los ingenieros. Deben de generar pilotes mucho más profundos que lleguen básicamente hasta el subsuelo. Lo que sí les puedo decir es que en un análisis de riesgos que tenemos para toda la Ciudad de México, ese es uno de los riesgos, es una de las zonas con mayor riesgo tanto para sismos como para inundaciones. Entonces, este tipo de infraestructuras también puede aumentar la vulnerabilidad de las personas que viven en esa zona, ¿no? Si no se consideraron esos riesgos, eso la verdad es que son de esas cosas que uno desconoce porque la información es nula con respecto a ese tipo de cosas, pero serían de las cosas que me perturbarían bastante menos porque, en términos generales son de las cosas que pueden perturbar bastante más porque aumenta la vulnerabilidad de las personas que viven alrededor, ¿no? ¿Cuál es a lo que se le denomina canal, la restauración de Canal Nacional y la Supervía Sudoriente? La restauración de Canal Nacional es una idea que surgió hace varios años con varios grupos, fundamentalmente de ciclistas, incluso estaba la embajada holandesa, para poder hacer algo que precisamente podía ayudar mucho mejor en términos de movilidad a esta zona hacia la zona norte, y era utilizar el canal nacional y luego la viga para conectar de manera eficiente a partir de ciclistas y de peatones a todo este grupo de vecinos que vivían más en la zona sur, sobre todo si tenían que ir hacia la zona norte y no tenían que utilizar, y no tendrían por qué utilizar toda la infraestructura vial para autos. La idea inicial fue esa y se ha venido como deformando bastante al grado de que, por ejemplo, en ciertas zonas del Canal Nacional, como es cerca del río Churubusco, los vecinos de esas zonas se quejaron de que no querían ciclistas en esa zona y entonces lo único que hicieron fue mejorar el parque y hacerlo como dentro del programa que tiene Claudia Sheinbaum que se llama Sembrando Parques. En realidad no es muy útil de esa manera para lo que se había planteado de manera inicial. De hecho, tengo un artículo en la revista Nexos, por si lo quieren leer, es libre en internet, búsquenme La Brújula, y ahí es el título, no me acuerdo muy bien, pero debe ser algo así como El Ropavejero, porque me recuerda mucho a lo que pasaba con la canción de Cricri, por un lado, y por una teoría que está dándose mucho a nivel internacional que habla justo de esto, de utilizar o restaurar todas estas grandes regiones para usos múltiples, como es la restauración de un canal en términos ecológicos, pero también de movilidad eficiente, como podría ser para ciclistas y peatones. Y la Supervía Oriente es justo este puente vehicular periférico Cuemanco, que en teoría cruza de un lado al otro periférico, y ahorita vamos a hablar de lo que dijo una de las personas que hacían las preguntas sobre qué podemos hacer, porque sí es un gran problema, y efectivamente lo es, pero hay formas diferentes para solucionar un problema de movilidad. No solo es una a partir de la generación de infraestructura. Este puente vehicular además puede ser la semilla para que se acabe de destruir todo. Cubre la mitad del cuello, pero pues considerando cómo son de aborazadas las constructoras, es muy probable que a la larga generen la otra parte del cuello. Si no se gentrificara la zona centro, la siguiente pregunta es con respecto a la gentrificación de la zona centro, y entonces se reduciría mucho la presión hacia las zonas, hacia afuera de la ciudad. Sí, de hecho, bueno, no solo es la gentrificación, sino el abandono. Ese es súper interesante y es una de las cosas que quisiéramos
comenzar a trabajar es como esta dinámica tan complicada que puede ser el abandono de una zona. Por ejemplo, el centro y la zona centro se abandonó mucho después del temblor del 85, y luego se volvió y entonces fue cuando todo el mundo corrió hacia las zonas de las afueras de la ciudad. Es cuando verdaderamente creció mucho la ciudad en términos de expansión. Luego la gente empezó a volver, pero obviamente empezó a ser mucho más caro, y entonces alejó mucho a la gente que tiene poder adquisitivo más bajo. Efectivamente, dejar de gentrificar estas zonas, que quiere decir hacerlas más baratas, hacerlas más accesibles para cualquier grupo de estatus económico, ayudaría un poco a dejar la presión. Pero no solo es generar estas viviendas más baratas, con impuestos más baratos, sino generar una serie de cosas que incluyan en eso, como precisamente reducir vulnerabilidad frente a sismos, porque la zona centro es bastante más vulnerable a sismos. También una zona que permita la convivencia entre distintas clases sociales, generar barrio, tener distintos grupos y heterogéneos en términos de qué se vende, cómo se vende, y no tener grandes centros comerciales, etcétera, etcétera. Es un nuevo plan. Tendría que ser un nuevo plan que debería estar encargado el jefe de gobierno, en lugar de andar haciendo este tipo de paliativos, ¿no? ¿Perjudica este puente si vuelve a temblar? A las demás personas probablemente no, pero el puente quién sabe cómo esté construido. La verdad, yo digo, sí tengo mucha confianza en los ingenieros. De mexicanos son bastante buenos para evitar este tipo de cosas, pero sí está en un lugar muy vulnerable, sobre todo en inundaciones, ¿no? Y eso no sabemos. Y como una cosa es que yo le tenga mucha confianza a los ingenieros, y otra cosa es que le tenga mucha confianza a la gente que lo construye, a pesar de los cálculos. Y pues uno puede ver lo que pasó, por ejemplo, en Plaza Arts, en donde dice que estuvo muy bien construido y de repente se derrumbó medio centro comercial, ¿no? Y se cayó a una cañada. Entonces, ese tipo de cosas, pues yo no podríamos saberlas si es más vulnerable o menos vulnerable, ¿no? El patronato del Parque Ecológico de Xochimilco, la verdad es que a partir de que se hizo este cambio, el patronato funcionaba hasta hace poco, se hizo un cambio y la verdad es que desconozco quién tiene las riendas del patronato, ¿no? Efectivamente, luego dice dejar de vender autos. Una de las políticas que nos ha dado más al traste en este país, y particularmente en la Ciudad de México, es tener la misma política que los Estados Unidos en términos de movilidad, que tiene que ver con la venta masiva de autos, porque económicamente para las constructoras de autos, para las ensambladoras de autos es muy útil. Y entonces bajan los precios, se venden más autos, se tiene un transporte público muy deficiente, y todos lo hemos sufrido, todos lo sufrimos constantemente, y se cierran todo tipo de posibilidades para que otro tipo de transporte o movilidad sean útiles, como por ejemplo la bicicleta, entre otros. Entonces, ¿qué pasaría? Más bien voy a contestar esta pregunta de otra manera, y es: los autos se van a vender dependiendo de la demanda. Si yo tengo una forma fácil, rápida y segura de transportarme prácticamente todo el tiempo, de mi casa al trabajo, de mi casa a la escuela, si toda mi familia tiene esa posibilidad, no tengo por qué comprar un auto, y no voy a comprar un auto, y no voy a utilizar el auto. Eso pasa en muchos países. Y lo único que hacen es básicamente le dan prioridad al transporte público y al transporte de bicicleta. Y eso lo vuelve más eficiente la movilidad, porque en un lugar en donde un auto que ocupa 6 a 8 metros cuadrados, y cuando va una persona en un sistema de transporte público, pueden ir 20 a 30 personas en esos mismos 6 a 8 metros cuadrados. A eso le han apostado prácticamente todas las ciudades, y le están empezando a apostar las ciudades norteamericanas como Seattle y la propia Los Ángeles, que es la ciudad más corrocentrista del mundo, y no estamos nosotros adaptando este tipo de ideas, que son justamente las que podrían ayudarnos en el mediano y largo plazo. Luego habla de que los gobiernos son los mismos. Estoy de acuerdo, los gobiernos son los mismos, muchos de ellos
son reciclados de partidos anteriores que vienen desde el precámbrico del PRI. Nada más hay que ver, por ejemplo, a Manuel Bartlett en el nivel federal y a varios en el nivel local. También hay gente nueva a nivel local que está metida ahí, pero lo importante de todo esto más bien somos los ciudadanos. ¿Quiénes somos los que votamos, pero no solo votamos por ellos? ¿Quiénes somos los que tenemos capacidad de decirle hasta aquí llegaste a los gobiernos? Somos los ciudadanos de distintas maneras, evidentemente siempre de manera pacífica y siempre de manera lo más civilizada posible, decirles, oigan, no, por aquí no, vamos por acá. Y cuando los gobiernos se dan cuenta de que existen ciudadanos organizados, ciudadanos que les preocupa mucho el medio ambiente y que pueden hacer algo, y que hacen algo de diferentes formas, y eso contesta algunas de las preguntas que me están haciendo de qué podemos hacer. Esa es la pregunta que les hago, ¿qué pueden hacer ustedes? Yo estoy generando información, cada quien tiene una idea y tiene una trinchera y tiene una posibilidad de hacerlo. Entonces, más bien, les devuelvo la pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes, no? ¿Cómo Carlos Slim se beneficia de Xochimilco? Dejándose de inundar, que no se inunden sus negocios, que tengan agua sus negocios. Solo eso, con eso tiene, con un clima decente en el país, en la ciudad en donde vive. Si no, estaría mucho peor. La pregunta, ¿cómo le hacemos para sumar esfuerzo? Ese crucero es muy problemático y sí, digo, ya me queda bien poco tiempo, pero si nos vamos a la 11, se me olvidó decir, sí, es un crucero muy problemático. Es un crucero que genera, que trata de buscar, más bien, que trata de mover a la gente del sur hacia el norte. O sea, yo sé, periférico no solo fragmenta a los animales, también fragmenta a las personas que están del lado del sur. Es un problemonón. ¿Cómo le hacemos para mejorar esto? No es nada más, no lo hagamos. Lo que sí podemos decir es, lo que se está proponiendo no funciona. No funciona, y vean la supervía. La supervía es cara, le dio el traste a la ecología y no mejora el tráfico al 100% y solo es para unos cuantos. Entonces, este tipo de soluciones no. ¿Cuáles son las soluciones más posibles? Bueno, hagamos soluciones que tengan que ver con transporte público. No hagamos más infraestructura, reduzcamos el tráfico ahí. ¿Cómo podemos reducir el tráfico ahí? Dejando de incentivar la utilización del auto. ¿Cómo le hacemos para eso? Precisamente mejorando las condiciones del transporte público para que alguien que vive en el sur y que quiera llegar al norte diga, se me hace mucho más fácil y rápido irme en transporte público que tomar mi auto. Esas son las grandes cambios en el mecanismo que tenemos que hacer y que lo hacen en muchos países. No estoy soñando dormido o despierto, lo hacen en prácticamente todos los países que prefieren darle preferencia a todo mundo con transporte público que solo unos cuantos que se pueden pagar el automóvil. Y creo que aquí le pago, ya son las 9. No sé si hay alguna otra pregunta que pueda contestar de manera rápida. Bueno, más que nada quisiera comentar que para ir cerrando ya, que de manera general has contestado todas las inquietudes, has abordado todos los problemas actuales que impactan en toda la zona de Xochimilco, pero ya para ir cerrando y agradecerte esta participación, sí, pues te dejo por la última parte, tu despedida, pues, de antemano te agradecemos tu participación. Pues, pues yo también les agradezco mucho, me siento honrado de haber estado haber sido invitado por ustedes para dar esta plática. Los que quieran trabajar y apoyar a Xochimilco, pues hay distintas organizaciones. Una es justamente Xochimilco Vivo, que puede apoyar, que para apoyar de diferentes maneras, como se les ocurra, en serio, la mejora, el mantenimiento y la defensa de Xochimilco. Yo quisiera agradecerles a todos los que me hayan escuchado, a todos los que nos hayan escuchado a nosotros, y pues bueno, bienvenidos a este pedazo del país que es fundamental para nuestra cultura y para el ser mexicano, y ojalá y muchos de nosotros lo defendamos, y les mando un abrazo y un saludo a todos ustedes.
Muchas gracias, Luis. Bueno, despedimos esta gran charla, esta gran plática. Damos gracias a todos los compañeros que nos hayan escuchado, que hayan hecho sus preguntas, a todo el auditorio. Los esperamos el día de mañana para una nueva plática de 8 a 9. Estamos aquí en la coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco, en Facebook. Buenas noches, les agradecemos su presencia. Hasta mañana y cualitan. Hasta muestra. Listo. Gracias, Luis.